Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y que, estoy seguro, les va a intrigar tanto como a mí. Se trata de una reacción que ha dejado a muchos con la boca abierta, un momento capturado por los reporteros que nos muestra una faceta inesperada de una de nuestras estrellas favoritas. Prepárense porque vamos a desgranar esa sorprendente respuesta de Demet Özdemir ante una pregunta de los reporteros. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Todos conocemos a Demet Özdemir, esa carismática actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y su belleza. La hemos visto brillar en series que se han convertido en fenómenos globales, y su presencia en redes sociales es siempre un evento. Su trayectoria es admirable desde sus inicios hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión turca y a nivel internacional. Ha interpretado personajes memorables que han calado hondo en el público, demostrando una versatilidad y una capacidad actoral que la distinguen. Sin embargo, el mundo de la fama, como sabemos, no siempre es un camino de rosas. A menudo las figuras públicas se enfrentan a la presión constante de los medios, a preguntas que pueden ser incómodas, invasivas o simplemente inesperadas. El escrutinio público es una constante y los momentos de vida privada se convierten, para el ojo público, en material de debate y análisis. Y es precisamente en uno de esos momentos donde Demet nos ha dado una lección de cómo manejar una situación con gracia, sorpresa y, sobre todo, autenticidad. Imaginen la escena: Demet Özdemir, saliendo de algún evento, quizás una premier, una gala o simplemente haciendo su vida cotidiana, cuando de repente se ve rodeada por un enjambre de reporteros y cámaras. Es un escenario común para las celebridades y, a menudo, las respuestas que dan son las esperadas, las ensayadas, las que no generan controversia. Son respuestas calculadas para mantener una imagen pública impecable y evitar cualquier tipo de malentendido o polémica. Pero esta vez, algo fue diferente. Una pregunta aparentemente sencilla pero con una carga implícita, salió de la multitud. Y la reacción de Demet, ese instante en el que su rostro cambió, en el que sus ojos mostraron una mezcla de incredulidad y quizás un toque de diversión, fue capturado y se volvió viral en cuestión de horas. Este tipo de momentos son los que demuestran la humanidad detrás de la figura pública, las reacciones espontáneas que nos conectan con la persona. La pregunta en cuestión, según lo que hemos podido recopilar y las reacciones que se han visto, no era algo trivial. No se trataba de su último proyecto o de su atuendo. Parece que la pregunta apuntaba a un terreno más personal, quizás relacionado con su vida sentimental o alguna especulación que estaba circulando. En el mundo del entretenimiento, la vida privada de las estrellas es un tema de gran interés, a menudo alimentado por rumores y suposiciones. Y ahí es donde reside la magia de este momento. En lugar de esquivar la pregunta, de dar una respuesta evasiva, o de mostrarse molesta, Demet hizo algo que resonó con muchos de nosotros. Una pausa, una mirada que lo decía todo, y luego una respuesta que fue, a la vez, directa y diplomática, pero sobre todo, genuina. Esta combinación de elementos es lo que la hizo tan impactante. Lo que me impactó de esta situación fue precisamente esa autenticidad. A menudo vemos a los famosos construyendo una imagen pública muy pulida, donde cada palabra y cada gesto parecen cuidadosamente calculados. Se invierte mucho esfuerzo en mantener una fachada de perfección, y aunque eso es comprensible dado el escrutinio al que están sometidos, también puede generar una cierta distancia. El público a veces anhela ver la persona real detrás de la máscara. Pero en este caso, vimos a la persona detrás de la estrella. Vimos a alguien que, ante una pregunta que la tomó por sorpresa, reaccionó de una manera completamente humana. Esta vulnerabilidad aparente, esta espontaneidad, es lo que a menudo genera mayor conexión con el público. Los reporteros, por su parte, saben que su trabajo es obtener la noticia, y a veces, eso implica hacer preguntas difíciles. Buscan el ángulo, la primicia, la declaración que genere titulares. Sin embargo, la forma en que abordaron a Demet, y la forma en que ella respondió, también nos habla de la dinámica entre la prensa y las celebridades. Fue un momento de tensión, sí, porque la pregunta era personal e inesperada, pero también de conexión. Porque todos hemos estado en situaciones donde nos preguntan algo inesperado y nuestra reacción inicial es una mezcla de sorpresa y quizás un poco de desconcierto. Y Demet, en ese instante, nos recordó que detrás de los titulares y los flashes, hay seres humanos con sus propias emociones y reacciones.
La presión mediática puede ser abrumadora, y ver a alguien manejarla con tanta aplomo es inspirador. Detallando un poco más la reacción de Demet, podemos observar en los vídeos que circulan que hay un momento de absoluto silencio. Ella parece procesar la pregunta, sus ojos recorren el rostro del reportero, y hay un sutil cambio en su expresión facial. No es ira, no es miedo, es más bien una especie ¿de verdad me están preguntando esto? Esta expresión de asombro y ligera incredulidad es palpable. Es un momento de sorpresa genuina, donde la fachada de profesionalismo se resquebraja ligeramente para dar paso a una reacción más visceral. Y es en ese instante de vulnerabilidad aparente, pero con un fondo de fortaleza, donde reside el impacto. La audiencia puede empatizar con esa sensación de ser abordado de manera inesperada y tener que pensar rápidamente en una respuesta. Luego viene la respuesta. Y aquí es donde las interpretaciones pueden variar, pero el consenso general es que fue una respuesta inteligente. No alimentó el rumor, no dio pie a más especulaciones innecesarias, pero tampoco fue despectiva. Fue un equilibrio delicado. Podríamos decir que utilizó el humor, o quizás una ironía sutil, para desarmar la situación. Tal vez dijo algo como si supiera, se lo diría, o algún comentario que dejara claro que la pregunta no tenía una respuesta fácil o que no estaba dispuesta a entrar en detalles. La clave aquí es que no se victimizó ni se puso a la defensiva, sino que manejó la situación con una diplomacia y un ingenio que la hicieron destacar. Este tipo de respuestas son las que generan admiración, ya que demuestran una gran inteligencia emocional y una capacidad para controlar la narrativa. Lo que es fascinante es cómo un simple momento, capturado por una cámara, puede generar tantas conversaciones. La gente comenta en redes sociales, los foros de fans debaten sobre la pregunta y la respuesta, los medios de comunicación analizan cada gesto. Y esto nos dice mucho sobre nuestra fascinación por la vida de las celebridades y por cómo manejan las presiones de la fama. Las redes sociales se convierten en un gran escenario donde el público puede expresar sus opiniones, debatir y compartir sus propias experiencias. Este fenómeno demuestra el poder de la imagen y la palabra en la era digital. Pensemos en los diferentes estilos de reacción que podríamos haber presenciado. Podría haber ignorado la pregunta, pero eso a menudo genera más insistencia por parte de los reporteros, que ven la falta de respuesta como una puerta abierta. Podría haber reaccionado con enojo, lo cual, si bien comprensible, a veces la retrata negativamente ante el público, mostrando una falta de control. O podría haber dado una respuesta genérica y ensayada, pero eso a menudo se percibe como poco sincero, como si estuviera escondiendo algo. La reacción de Demet, sin embargo, fue una mezcla de sorpresa, respeto por su propia privacidad y una pizca de ingenio que la hizo destacar. Fue una respuesta que, sin ser explícita, dejó claro su postura y su deseo de mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Es importante recordar que las entrevistas con reporteros en la calle, o paparazzi interviews como se les conoce a veces, pueden ser muy diferentes de las entrevistas programadas en plató. No hay un guión, no hay preparación previa, y la pregunta puede surgir de la nada, en un momento de vulnerabilidad o simplemente de tránsito. En ese contexto, la capacidad de Demet para mantener la compostura y responder de manera efectiva es digna de admiración. No se dejó arrollar por la situación, sino que la manejó con la maestría de quien está acostumbrada a los focos, pero sin perder su esencia. Además, la repercusión de este evento nos demuestra la rapidez con la que la información se difunde en la era digital. Un solo vídeo puede tener millones de visualizaciones y miles de comentarios en cuestión de horas. Las plataformas de redes sociales y los sitios de noticias de entretenimiento son altavoces poderosos que amplifican cualquier acontecimiento. Y para una figura pública como Demet Özdemir, cada acción, cada palabra, es analizada y juzgada por una audiencia global. La viralidad es una espada de doble filo en el mundo del espectáculo, y saber navegarla es clave. También podemos reflexionar sobre lo que esto significa para los fans. Para muchos, ver a sus ídolos reaccionar de manera auténtica, incluso en situaciones de presión, crea una conexión más profunda. Nos permite verlos no solo como personajes en pantalla, sino como personas reales que enfrentan desafíos, que tienen emociones, y que, como nosotros, a veces se sorprenden ante ciertas preguntas. Esta empatía fortalece el vínculo entre la estrella y su público, creando una base de seguidores más leal y comprometida. Consideremos el impacto a largo plazo. Este tipo de momentos, aunque efímeros en su ocurrencia, pueden moldear la percepción pública de un artista. Demet Özdemir.
Con su respuesta, probablemente ha ganado puntos por su madurez, su profesionalismo y su capacidad para manejar la presión con elegancia. Ha demostrado que no es solo una actriz talentosa, sino también una persona que sabe navegar por las complejidades del mundo del espectáculo con inteligencia y gracia. Ha construido una imagen de fortaleza y resiliencia, cualidades que son muy valoradas en el ámbito público. En resumen, lo que sucedió fue un instante capturado que resonó con muchas personas. Una pregunta inesperada, una reacción genuina y una respuesta inteligente. Demet Özdemir, una vez más, ha demostrado por qué es una figura tan querida y respetada. Ha manejado la situación con una gracia que inspira, y nos ha recordado la importancia de la autenticidad, incluso en el ojo del huracán mediático. Este incidente es un claro ejemplo de cómo una celebridad puede convertir un momento potencialmente incómodo en una demostración de su carácter y su profesionalismo. Ha reafirmado su lugar como una de las figuras más admiradas del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este análisis de un momento que ha dado mucho de qué hablar. Me encantaría saber su opinión sobre este vídeo y sobre las reacciones de Demet Özdemir. ¿Qué les pareció su respuesta? ¿Creen que fue la mejor manera de manejar la situación? ¿Se han sentido alguna vez en una situación similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación enriquece nuestro contenido y nos ayuda a crear una comunidad más fuerte. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir viendo contenido similar, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.